Viene la parte más difícil, que es no dormirse. Así que nos podemos estirar. Es súper importante que nos sentemos en el asiento con la espalda recta, respiremos de forma consciente. Ya sabéis que la atención plena y las respiraciones nos hacen irnos al presente para no dormirnos, que no se note la siesta que no nos vamos a echar, ¿vale? Porque los temas que vienen ahora, aunque no suenen tan glamurosos, son temas muy importantes para que el deporte funcione, porque vamos a hablar de dinero, de fiscalidad y de financiación. Para ello, bueno, voy a presentarles a los dos, luego presentarán las ponencias y luego daremos una tanda de preguntas, que seguramente que hay muchas. La primera parte, el primer panel, es ventaja estratégica o trampa fiscal. Vamos a hablar de las bonificaciones en cuotas en la seguridad social para entrenadores de menores de 18 años y para ello contamos con Héctor Penacho, director financiero de Recursos Humanos en Stadium Venecia, en Zaragoza, con una amplia experiencia en gestión fiscal, laboral y contable en el deporte y en la empresa. Va a explicarnos cómo sacar partido a estas bonificaciones, que seguro que también hay muchas dudas. Y luego, en la última parte, en la segunda charla, vamos a hablar de algo muy importante, porque aunque no creamos, Hacienda siempre está en juego. Y para eso pues, nos va a hablar Albert Mestres. Él es abogado y socio en Todanelo Abogados, con una amplia experiencia en fiscalidad empresarial y nos va a ayudar a entender cómo prevenir sustos y a mantener el club en paz con el fisco. Así que demos un fuerte aplauso a este espacio y adelante. Además, con una cosa en común el compañero y yo, que hemos venido a ahorrar dinero, ¿no? Como decía la compañera. A dar buenas noticias. A dar buenas noticias y a pagar lo justo. Todos queremos pagar lo que corresponde al Estado, pero que sea lo justo. Igual que como personas físicas queremos eso, pues como clubes, qué menos, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer un poco la presencia de autoridades, agradecer que hayáis contado conmigo, José Luis, Ricardo, para esta ocasión. Lo cuento brevemente, esto surge de un elevator pitch que tuvimos en Tudela, Ricardo y yo, en un ascensor. Le conté un poco la idea, le conté un poco hacia dónde iba la normativa enfocada y a raíz de eso me dijo, Héctor, ¿por qué no vienes tú, persona que estás dentro de un club, que lo vives, que estás con el día a día, a contarnos tu experiencia y cómo lo vais a implantar en Stadium Venecia, que es el club al que pertenezco, ¿vale? El título de la ponencia, vamos a decir lo que me venía medio impuesto, ventaja estratégica o trampa fiscal. Yo lo resumiría en no es oro todo lo que reluce, en el aspecto de que se han aprobado recientemente a través de la Ley 7/2024 una medida inédita, un hito dentro del sector deportivo, que son las bonificaciones de seguridad social para entidades deportivas sin ánimo de lucro. Esta medida viene o procede de un contexto histórico. Ese contexto histórico data del año 2014-2015, años en los que se derivaron una serie de inspecciones de trabajo de la seguridad social, en las cuales se intervinieron en torno a 1.200 inspecciones en toda España. En estos 2 añitos se hizo una campaña de inspección muy agresiva, de las cuales terminaron 80 clubes siendo sancionados con casos muy conocidos por todos. Club Natación Sabadell, en Cataluña hicieron mucha pupa. En Zaragoza también tocó a algún club que otro. Esto que motivó una serie de movilizaciones, una serie de reivindicaciones por parte del sector, con la intención de regularizar lo antes posible las situaciones de nuestros monitores, entrenadores, voluntarios. Ya introduzco la palabra voluntarios, con tres reivindicaciones. Una era el pocket money. ¿El pocket money en qué consiste? Es tratar de regularizar una asignación que se viene derivada de una acción voluntaria, ¿vale? Este pocket money era la primera reivindicación que se trataba de llevar a Congreso y demás. Luego, una segunda fue la regulación del contrato de formación en alternancia, la gente que alterna parte en empresa y parte formativa.
y una serie de mejoras fiscales dentro del sector. La principal y más conocida por todos, los que trabajáis un poco a pie de calle, a pie de obra, a pie de club deportivo, sabéis que eso de ofrecer un contrato de trabajo, un segundo pagador, según empiezas ya a hablar de dos pagadores de cara a la declaración de la renta, la persona que habitualmente no es su ocupación principal, el tema de llevar a niños y demás, no le tira para atrás. Es una barrera, un reto que vamos a tener todos los clubes deportivos en estos próximos años, en este próximo año, ¿vale? Llega 2024, al cierre final del ejercicio en diciembre, Seguridad Social aprueba esta ley. Importante, lo que os decía, un hito porque se consiguen más cosas de las demandadas, y no solo se consiguen más cosas de las demandadas, sino que hay un carácter importante de lo inédito de la normativa o de la ley, es la universalidad de la medida. La medida permite bonificar contratos de cualquier tipología de contrato, ¿vale? Y, por otro lado, ya no solo para nuevas contrataciones, sino para contrataciones anteriores a la fecha de entrada en vigor de la norma, ¿vale? Es decir, no deja fuera a contrataciones o gente que venía ya prestando esos servicios. O sea, que subsana, digamos, para atrás, como que se regulariza, ¿no? Con efecto retroactivo. Con efecto retroactivo, correcto. Vale, pues un poco lo que os comentaba, la universalidad de la medida incluye todos los contratos laborales, ¿vale? Se aplica a siempre, con este matiz, a entrenadores o monitores que tengan bajo su supervisión a menores de 18 años, que sean en actividades deportivas no profesionales, ¿vale? El concepto profesional es importante en este tema. ¿Por qué? Ya no hablamos de que estén de una manera u otra, que cobren o no cobren. Ese es el matiz que tenéis que tener en cuenta para que si un entrenador o monitor vuestro, un jugador cobra o no cobra, en caso de que cobrase ya se quedaría fuera porque se consideraría deportista profesional, ¿vale? Esto es aplicable desde el 22 de diciembre con carácter retroactivo. La norma, el boletín red, se publica en marzo, pero sí que nos permite hacer ya los seguros sociales en el mes de abril del mes de marzo, liquidarlos con esta bonificación aplicada, y se nos queda un poco en el tintero enero, febrero y los últimos días del cierre de diciembre. Por conocimiento y por consulta con tesorería, sí que va a ser posible, evidentemente, regularizar esa situación. Se va a regularizar de oficio, en principio, pero ya lo comentaba ayer con algún compañero, ahora Tesorería está algo saturada con este asunto, porque ya no solo es regularizar esas liquidaciones, sino tipificar de bonificados o bonificables o no bonificables a muchos entrenadores a nivel España, y es un trabajo arduo. Bueno, esto es lo que os comentaba de deportistas menores de edad no profesionales. Y hay que cumplir una serie de requisitos. Estos requisitos se dividen en 3 estamentos: el estamento monitor y entrenador, entidad deportiva y deportistas. En cuanto a los monitores entrenadores, he querido ser un poco extenso en lo que es el texto de las diapositivas, porque veo mucha cámara, mucho móvil haciendo fotos, y creo que es interesante. Independientemente, ya os adelanto que la presentación la pondré a disposición de cualquiera que me la demande. Al final, yo creo que te equivocas, creo que te están fotografiando a ti. Bueno, se lo comentábamos ayer, me preguntaban, oye, Héctor, ¿y en qué casos sí y en qué casos no? Lo que va a determinar la bonificación o no, y esto sí que Tesorería es inflexible con ello, es el Código Nacional de Ocupación. Dependiendo de este código, que lo podéis revisar con vuestros responsables de recursos humanos o áreas laborales, va a determinar si procede o no procede, porque tienen que tener uno de estos 3 códigos de ocupación: entrenador, instructor o monitor, 37, 22, 23 o 24, ¿vale? Por otro lado, un matiz también importante, por una cosa que os explicaré a continuación, es estas 3 funciones o definiciones que tiene que desempeñar lo que es el monitor: formación, preparación o entrenamiento, ¿vale? Luego, a continuación, os explicaré un poco por qué van estas 3 líneas de formación, preparación o entrenamiento. Vuelvo a redundar el tema de cualquier tipo de contrato.
En cuanto a entidades deportivas, sí que también esto es inamovible tras varias consultas. Muchos de los que estamos aquí pertenecemos al terreno asociativo deportivo. Somos asociaciones, somos agrupaciones deportivas. Algunos de nosotros también contamos con fundaciones dentro de nuestro entorno y otras son cooperativas. Pues tanto los CIFs con letra G, F o R son bonificables. Hay una incongruencia en la ley que es la siguiente. En nuestro caso, os cuento nuestro caso particular, nosotros somos una Fundación Canónica Venecia. Nosotros todo la masa laboral, todos los empleados, lo tenemos en nuestra fundación. Y uno de los requisitos era estar inscritos en el registro de entidades deportivas. ¿Qué ocurre? Que como entenderéis, una fundación canónica no puede estar inscrita en el registro de entidades deportivas. Tenemos que estar inscritos como estipula la ley en el registro de entidades religiosas, ¿vale? Eso, tras varias consultas, me costó pelearlo, incluso hablando con la Inspección de Trabajo, y me dijeron, Héctor, duerme tranquilo en ese aspecto porque va a ser totalmente bonificable y está evidentemente justificado, así lo plasma la norma. Simplemente con que tengas tu tarjeta de identificación fiscal y demuestres que eres una fundación, suficiente. Si las contrataciones son anteriores a la entrada en vigor, se podrá bonificar siempre que la norma se cumplan los requisitos, y se cumplan los requisitos de la norma desde el 22 de diciembre o en adelante. Y en caso de tener, que eso también ha ocurrido, varias bonificaciones, dígase de discapacidad y demás, hay que optar por una de las dos. Evidentemente optaréis por la más beneficiosa, ¿vale? A nivel deportivo, menores de 18 años, a nivel deportistas, tienen que ser menores de 18 años y no profesionales, ¿vale? ¿Qué tiene que tramitar la empresa? ¿Qué gestiones tenemos que realizar? En un primer momento, el primer paso es que te lo verifiquen en tesorería el que eres una entidad beneficiaria de la bonificación. ¿De qué manera? Lo que os comentaba antes, demostrando el CIF, ¿vale? Documentación que acredite que eres entidad sin ánimo de lucro. Se puede presentar un certificado de Hacienda de la Ley 49/2002 de entidades sin ánimo de lucro, o cualquier otro documento que te lo ratifique. También el certificado de estar inscrito en el registro de entidades deportivas, que como en este caso os comentaba, en el caso de fundaciones no sería necesario, pero sí que tiene que aparecer claramente definido, tanto en estatutos como en junta, el fin de la entidad. El fin tiene que ser deportivo, ¿vale? O sea, eso que vaya por delante. Finalmente, tras presentar esa documentación, llega un momento que Tesorería te pide que firmes una declaración responsable, que cumples todos estos requisitos, ¿vale? Que es la anotación CPC 116, ¿vale? Es un trámite administrativo que hay que realizar, lo primero de todo, con la Tesorería. Y a continuación, ya a nivel trabajador, en mi caso, sí que me adelanté y lancé, que esto también os recomiendo que lo hagáis, la relación completa de entrenadores o monitores a la seguridad social, de cara a ver si os pueden hacer esa gestión, ese trámite de cambiar la relación laboral de carácter especial a la 9941 o a la 9942. 9941, ¿qué significa? Entrenador o monitor bonificable. 9942 no bonificable. Tenéis que hacerlo igualmente tanto sea como que sí como que no. ¿Por qué? Porque puede ser caso habitual, trabajador indefinido, que durante la temporada da clases a mayores de 18 años, no es bonificable, ¿vale? Son adultos, no entran dentro de la bonificación, pero para verano lo utilizáis de monitor de campus de verano, de campamentos de verano. En este caso son campamentos de verano, luego lo explicaré, deportivos, ¿vale? Que vaya por delante el matiz de deportivos. Le tendríais que hacer una variación de datos, una variación en seguridad social y pasarlo de la 9942 a la 9941, ¿vale? Es un trámite medianamente sencillo, pero hay que llevarlo bastante al día, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no te vas a ir dejando dinero en el camino. Esto estamos hablando para las contrataciones anteriores. Una pregunta, si se solapa, ¿hay un periodo en que haces tanto mayores de 18 años como menores? No existe la parcialidad. No existe. La bonificación es íntegra en un caso vale. o en otro, sí o no. No puedes parcializar. Luego lo comentaré, que tenemos por ahí el caso también ejemplificado. Para las contrataciones anteriores al 22 de diciembre de monitores, hay que hacer el trámite de una baja a fecha 21 de diciembre y un alta a fecha 22, ¿vale? Esto
puede asustar a algún trabajador, porque nos ha ocurrido el caso, os lo digo por si os dicen, les llaman SMS como que se les ha dado de baja en la empresa, ¿qué ocurre? Me están echando, que no se asuste nadie, es un trámite que al trabajador en sí no le afecta, nos afecta a nosotros en cuanto a la bonificación en la empresa. Sí que puede paralizar determinadas ayudas o prestaciones. Nosotros tuvimos un caso, persona que compatibiliza una jornada parcial en nuestro club con una ayuda para mayores de 52 años. ¿Qué pasa? Le paralizaron la ayuda. ¿Por qué? Porque vino un movimiento en tesorería, automáticamente se encendieron las alarmas y le cortaron la ayuda. ¿Vale? Me vino, hice un certificado indicando a qué se debía esa baja y esa alta y automáticamente se la reactivaron en el SP. ¿Vale? Que os puede surgir el caso para que nadie se lleve a equívocos. ¿Vale? Contrataciones posteriores al 22 de diciembre, es sencillo, es dejar la anotación hecha, no hay que hacer movimiento de baja o alta en absoluto, ¿vale? Y aquí ya me avanzo. Ayer ya tuve la fortuna de, con algún compañero, recibir alguna batería de preguntas por las dudas que evidentemente nos surgen a todos los que estamos trabajando en el día a día en un club deportivo. ¿Se puede aplicar ya la bonificación? Sí, la bonificación ya está en vigor, ya la estamos aplicando. De hecho, nos tocará que nos regularicen de oficio estos meses atrás, pero de aquí en adelante ya se puede aplicar con total normalidad. Tesorería ya tiene todo el sistema en funcionamiento en ese aspecto, ¿vale? ¿Hay que formalizar nuevos contratos? No, no es necesario, ¿vale? Se pueden mantener los mismos contratos. Lo único que hay que hacer es el trámite que os comentaba de la variación en si es bonificable o no es bonificable, ¿vale? Casuísticas que empiezan un poco a generar controversia. Monitores de campus de verano o de campamentos de verano, que los tenemos ya a 4 días de poner en funcionamiento. Siempre y cuando se pueda defender que el campus va enfocado al tema deportivo, es decir, que no es nada ni lúdico, ni de ocio, ni de tiempo libre, es decir, que se pueda defender ese aspecto, va a ser totalmente bonificable, ¿vale? Y digo campus de verano, que pueden ser campus de Navidad o de Semana Santa en 4 días, entraríamos ya en la rueda de hacerlo bonificable siempre que sea práctica deportiva o tecnificación deportiva, ¿vale? Y luego también comentábamos ayer el tema de los coordinadores. Todos, la inmensa mayoría de los clubes en nuestro organigrama suelen colgar del director deportivo una serie de coordinadores de secciones o actividades deportivas. ¿Qué ocurre con estos coordinadores? Tienen habitualmente un trabajo de oficina, tienen también un trabajo con padres, hay veces que están parcialmente en pista o en campo de fútbol impartiendo o entrenando. Yo soy de los que os digo que la teoría aboga por qué no, pero yo soy partidario y defiendo el que sí. Yo os digo el por qué sí. Después de haber hecho la consulta a tesorería, me matizaron que si lográbamos defender o argumentar que este entrenador, este coordinador, está haciendo formación, preparación o entrenamiento, es perfectamente bonificable. Para curaros en salud, 2 recomendaciones. Una, si podéis firmar con el coordinador una novación contractual, un anexo contractual en el cual se matice y que sea su actividad principal formar, preparar o entrenar, eso os puede salvar de muchos disgustos. Y por otro lado, la alternativa al tema de coordinación es cualquier retal que dejéis, porque cuando inspección se mete en páginas web, en folletos, en cualquier díptico, cualquier información que destaque la labor del coordinador y como que su principal actividad es la coordinación, va a ir en contra vuestra, ¿vale? Por tanto, hay que enfatizar el tema de formación, preparación y entrenamiento. Esto os lo digo un poco más de cara a inspección de trabajo, ¿vale? Caso habitual, también puede ser que cumple 18 años los deportistas a los que entrena este entrenador durante la temporada. Hay equipos juveniles que engloban 16, 17 y 18. ¿Qué ocurre cuando llega en el mes de enero y el primero del equipo juvenil de fútbol me cumple 18 años? Tendríamos que hacer ese cambio de la 99-41 a la 99-42. Esa relación de carácter especial habría que cambiarla para que no fuese bonificable. Ya no nos corresponde la bonificación en estos casos, ¿vale? Ya solo que uno del integrante de los 20 jugadores de eso ya te exime de aplicarte la bonificación. Sí. También os digo, un petit comité. Si estamos en el mes de abril, mayo, quedan 2-3 meses y te cumplen 18 años, yo me la jugaría. Claro. Nos podemos poner todo lo fino que queramos, pero bueno, yo pienso que hay cosas
comprensibles. Razonables. ¿Qué ocurre con aquellos entrenadores que trabajan con mayores y menores? En lo que me preguntaba antes Albert. Pues ahí tenemos que hacer un esfuerzo organizativo, ¿vale? Estamos en el momento y ahora sí que es un poco lo que os explicaré a continuación y os lanzo esa llamada a la acción. Es el momento en todos los clubes de planificar la próxima temporada y ahora es el momento de reorganizar grupos y es el momento de ordenar grupos y horarios para entrenadores de mayores y de menores de edad, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a ser el kit de la cuestión para sacarle jugo a esta bonificación, ¿vale? En caso contrario nos dejaremos bonificación por el camino, ¿vale? Por tanto, es el momento de ponerlo sobre la mesa, sentarnos recursos humanos con dirección deportiva y decir, a ver, vamos a analizar los perfiles que tenemos, vamos a ver quién se enfoca a menores de 18 y vamos a ver quién se enfoca a mayores de 18, ¿vale? O sea, simple y llanamente. Y en muchos de los casos también me preguntaban si se puede compatibilizar ambas relaciones, la relación laboral con el voluntariado, que el voluntariado es un poco esa zona, vamos a decir, de grises que teníamos y que había cierta controversia y un poco a lo que va enfocada esta norma es a regularizar, a quitar el voluntariado no voluntario, realmente que hay una contraprestación por medio que no se limita solo a lo que son los gastos de desplazamiento, manutención relacionados con la acción voluntaria. Sí que se pueden compatibilizar a ambas situaciones. De hecho, mi recomendación es tener bien definido ambas figuras en el aspecto de que podamos defender en cualquier momento en la inspección de trabajo el por qué una persona es voluntaria o tenemos relación laboral. Esto lo asemejo yo mucho, que lo conoceréis todos, el caso a los llamados falsos autónomos, que hemos tenido inspecciones también de ello, hemos tenido en ocasiones que pagar por ello. Pues esto es exactamente lo mismo. Cualquier acción voluntaria que tenga una contraprestación, le estipules tú el horario, tenga una asiduidad, no sea ajeno a la actividad del club, es decir, que tenga unas directrices marcadas por el club, es relación laboral a todos los efectos. Lo vistamos como lo vistamos. O sea, y esto va enfocado a regularizar estas situaciones, ¿vale? Esto es un poco la puesta en marcha y transformación, es lo que os explicaba. Que hay que hacer, que os animaba a hacer este diagnóstico previo, ¿vale? Es muy importante sentarnos ahora, hacer un análisis exhaustivo del personal que tenemos, cómo podemos maximizar el beneficio de la bonificación, ¿vale? Cómo hacemos esa reorganización de grupos, horarios, monitores y demás, ¿vale? Para, de cara a la próxima temporada, toda la estructura esté adaptada ya, ¿vale? Ahora sí que nosotros lo estamos aplicando, no sé si en todos los clubes que lo estamos aplicando estamos sacando el máximo partido posible. Nosotros, en Stadium, os digo que he tratado de canalizarlo de la mejor manera posible para exprimirlo al máximo. Es un ahorro importante. Nosotros estamos en torno a 5.000, 6.000 euros al mes. Los estamos ahorrando de seguros sociales, ¿vale? O sea que a lo largo del año es una suma importante. Y si hacemos ese encaje de bolillos, hacemos esa reclasificación de monitores, qué duda cabe que podremos exprimir mucho más esta normativa. Digo exprimir mucho más esta normativa porque es ventaja competitiva, pero también es trampa fiscal. Trampa fiscal en el aspecto de que ahora nos va a empezar a tocar hacer estas planificaciones y a lidiar con estos trabajadores a ver si realmente les interesa continuar con relación laboral o no, para, hablando en plata, los 4 duros que cobran, ¿vale? De ahí esta diapositiva. Os he querido separar un poco las cosas positivas y, no vamos a decir negativas, vamos a llamarlo más retos que tenemos las entidades que vamos a aplicar esta bonificación, ¿vale? Positivas, evidentes, el alivio, el ahorro en las cuotas sociales de los trabajadores, el fomento del empleo y la profesionalización del sector, que es una cosa que antes en las ponencias anteriores estábamos luchando todos. De cara al trabajador, y es una herramienta de venta para que ellos accedan. Es la mejora sustancial en sus prestaciones sociales, ¿vale? Van a tener desempleo, van a tener incapacidad temporal, van a estar cotizando para su jubilación. O sea, todas esas situaciones o todas estas prestaciones quedaban fuera hasta el momento, ¿vale? Ofrecías tus servicios, tu labor como entrenador y todo esto se quedaba en un segundo plano, ¿vale? Y lo más importante, que no pasa nunca nada hasta que pasa, es la cobertura de accidentes de trabajo. Todos los voluntarios, doy por hecho que tendréis un seguro de responsabilidad civil, un RC o un seguro de accidente deportivo para protegerlos en su acción de entrenar o de formar.
Ahora vamos a más a más, ahora vamos a una cobertura más integral, que es accidente de trabajo en un puesto de trabajo. Ante denuncias, ante cualquier accidente grave que pueden ocurrir, que ocurren luego en el día a día, y es cuando nos echamos las manos en la cabeza, el trabajador va a quedar cubierto y vamos a dormir, vamos a decirlo todos, mucho más tranquilos, ¿vale? La parte un poco que nos va a suponer reto, y eso lo cuenta uno que se lo va a comer con patatas, hablando pronto y mal, el notable incremento de la plantilla. Nosotros, por ejemplo, vamos a dar un salto de probablemente un incremento del 40-50%, porque todos estos voluntarios los asimilaremos, los meteremos dentro de plantilla, ya sean trabajadores por cuenta ajena, retribuidos, y eso también va a llevar una gestión de la mano, ¿vale? Es un desafío administrativo porque, como sabéis, ya nos cambiaron hace unos años la contratación temporal. Ahora los contratos temporales son básicamente residuales, no es una forma que se utilice comúnmente, sino que vamos todos a los fijos discontinuos. ¿Qué tienen los fijos discontinuos? Hay que hacer llamamiento año tras año por un orden. El orden habitualmente en la inmensa mayoría de entidades se rige por la antigüedad de la persona, del monitor, del entrenador. Luego no va a ser, bueno, vamos a tener unas antigüedades acumuladas, el entrenador va a ir incrementando su antigüedad, su plus convenio o como quiera llamarse en cada convenio. Y luego la desvinculación despido no va a ser tan cómodo, ¿vale? Porque antes terminaba la temporada, no querías continuar con ese entrenador y no continuabas, mira que el año que viene que no te doy el KDTB porque realmente no me interesa, no me gusta cómo estás entrenando. Ahora la desvinculación va a tener que pasar por un despido, que en muchas ocasiones serán 33 días por año trabajado, tendrás que ir al SAMA, o sea, va a llevar un desgaste, vamos a decir, de gestión laboral que no cae en saco roto, ¿vale? Luego es cuando nos enfrentaremos a, vamos a decir, vender este cambio al trabajador o al empleado, al entrenador monitor. Muchos de ellos no les va a interesar por diversos motivos. Pueden tener incompatibilidades profesionales ya, tienen su principal ocupación Policía Nacional y no va a poder tener ese doble trabajo por ser funcionario o porque tengan un trabajo de dedicación exclusiva. O sea, podemos encontrar casuísticas de este tipo que habrá que pelearlas. Unido a que todos tenemos en nuestra cabeza segundo pagador, Hacienda me va a crujir, tal, no sé qué. Eso hay que matizarlo. No es siempre así, sino que en muchas ocasiones realmente lo que no vemos es que antes nos entraban 150 o 200 euros mensuales limpios al bolsillo y ahora posiblemente nos entren 100 o 120, pero hemos dejado por el camino unas cotizaciones a la seguridad social y unas coberturas que no teníamos antes, ¿vale? O sea, eso es un poco lo que tiene que ver la gente. Y lo que es la parte fiscal, la declaración de la renta, sí que vas a tener que tributar más, evidentemente, porque además, me lo invento, si ganas 25 o 28.000 euros anuales y tienes un segundo sueldo de asalariado, de entrenador de fútbol, van a ir al tramo más alto, esos 1.500 euros que tú obtengas. Luego no lo puede matizar incluso Albert, y no vemos que pues si ganas 25 tendrías que tributar en torno a un 25-30%, por ejemplo, en lugar de que se vayan a primer tramo. ¿Por qué? Porque cada empresa te retiene como si fuese el único pagador. El único pagador de ese año, correcto. Eso es. Bueno, y finalmente os quería plasmar aquí un poco una serie de conclusiones, que sí que lo toméis como una oportunidad, o sea, no lo veáis, y yo os digo un poco las vicisitudes que podemos tener por el camino, pero las vicisitudes que podemos tener por el camino, pero realmente es algo favorable, o sea, es algo favorable para nuestro entorno, nos va a dar una reducción de costes de hasta el 75% de todo lo que es la parte de seguridad social a cargo de la empresa, nos ahorraremos en torno a un 75%. Regularizaremos esas situaciones de controversia, de zonas grises que tenemos entre voluntariado y trabajo remunerado. Profesionalizaremos el sector, evidentemente, tendrán unas prestaciones y unas coberturas sociales los trabajadores, y luego nos va a dar mucha seguridad jurídica en el aspecto que os comentaba antes en cuanto a denuncias o cualquier pleito que podamos tener de situaciones irregulares, ¿vale? Todo esto
esto es una propuesta mía, se puede reinvertir. Antes hablábamos de programas educativos, de la formación dual. Todos estos ahorros en costes también lo podemos reinvertir en nuestro propio beneficio, en el beneficio al fin y al cabo de nuestros asociados, de tener gente mejor formada, gente más preparada, y todo este ahorro puede ir vinculado a eso o a mejorar instalaciones, equipamientos u otras mejoras, ¿vale? 3 conceptos clave: planificación estratégica, desde ya, poneros manos a la obra, vamos a pensar que merece la pena. También me preguntaba Jesús ayer el horizonte de esta norma. El horizonte de esta norma se va a aplicar durante el ejercicio 25-26. Al cierre del 26, Seguridad Social hará una evaluación de impacto, como estas que oímos de protección de datos, y verá un poco los resultados y verá si continúa. Estas cosas luego se modulan o se mantienen, ¿vale? Pero eso ya no os lo puedo avanzar yo, eso no lo puedo adelantar yo, ¿vale? Que seáis rigurosos con la documentación, que os cubráis en todos los aspectos, lo que os decía, los flecos, no dejéis flecos si vamos adelante con los coordinadores, no nos dejemos flecos de darle mucha labor de coordinación, de oficina, no. Vamos a tratar de matizarlo todo y definirlo todo como se merece. Y lo que decía es muy bueno también, no solo esa formalización documental, sino también lo que se publica en redes, en la web. En Hacienda lo vemos mucho, cuando te intentan atacar cualquier cosa hoy en día se van hasta el LinkedIn del empleado, si se nombra ahí coordinador, si se nombra ahí que lleva tal equipo, el otro, ¿no? Y hoy en día que todo es tan público, es fundamental que la mujer de César no solo lo sea, sino que también lo parezca. Bueno, es un poco anticuado la frase ya hoy en día, pero es que se me entiende, yo creo. Sí. Y bueno, pues eso, que el objetivo de esto es maximizar la bonificación y maximizar los beneficios, ¿vale? Os dejo ahí mi contacto a vuestra entera disposición para tantas preguntas como necesitéis, o si queréis que en algún momento particular evaluemos algún caso, me pongo a vuestra disposición. Ya lo sabe Ricardo, que me consulta cosas de extraperlo por WhatsApp, y que bueno, muchas gracias por todo, ¿vale? Y por la asistencia y todo. A ver, Doy el testigo a Albert. Seguimos aquí los dos porque al final Seguridad Social y Hacienda se conectan mucho, ¿no? Como decíamos, es pagar... Ah, mira, tenías ahí una duda. Bien. Sí. ¿Las preguntas ahora o al final? Habíamos quedado al final, pero lo que queráis. Bueno, no, pero también si queréis podemos hacer ahora, interactuamos, no hay problema, ¿no? Venga. Vale, hola, buenas tardes. Soy Claudio Martí, presidente del Club Natación Sabadell. A ver, yo quiero hacer una intervención, al final te haré una pregunta, pero permíteme unos minutos. Me gustaría si puedes poner la segunda diapositiva. A ver, no me está funcionando a mí ahora. Primero de todo, bueno, felicidades de Héctor, porque evidentemente todo lo que has contado, pues... no te la puedo poner, ya me disculparás. No la puedes poner. Funciona ahora esto. Ahora sí que no... A ver, lo digo, voy a hacer algunos matices, ¿vale? Lo que has contado tú, evidentemente, todo es... No voy a decir que no haya nada incorrecto, porque no es cierto. Donde están los códigos CNO. Vale. A ver, aquí empieza la problemática. Es decir, el legislador, cuando aprueba esta ley, y hablo con conocimiento de causa porque conozco al legislador, ¿vale? Y he intervenido bastante y nos hemos peleado mucho. Porque esta ley, si recordáis, fue aprobada en el Congreso, Bueno, cuando se hizo tenía un texto, cuando se aprueba en el Congreso se aprueba con un texto diferente, fue al Senado, bueno, tuvimos que intervenir para que al volver al Congreso se adaptara. Lo digo ¿por qué? Porque la ley, cuando se piensa, lo primero que se piensa es que lo que no quiere el legislador es que el Barça y el Madrid se beneficien. Eso es la máxima, ¿vale? El deporte profesional. Entonces, cuando se termina toda la ley, hay una serie de contratos que son los contratos 1006/85. Que son los contratos laborales que rigen todo lo que es el deporte profesional, empezando por Messi, bueno, Mbappé, todos estos, hasta trabajadores o monitores o entrenadores de equipos de fútbol, de barriada, de ciudad, o entrenadores de waterpolo, de natación. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas entidades, como nosotros, que, por ejemplo, nosotros toda la contratación profesional la tenemos bajo 1006/85.
¿Por qué? Además, no creemos que sea ilegal porque, entre otras cosas, como tú has dicho, somos el club que más pagamos de multa a la Seguridad Social en el 2014, 1 millón de euros, y cuando regularizamos la situación, la Seguridad Social no nos ha dejado de cobrar ninguna cuota porque los contratos sean del 1006/85. Por tanto, entendemos que es correcto lo que hemos hecho. Ahora, ¿qué pasa? Estos contratos, aunque la ley no lo exige así como lo dices, los contratos del 1006/85 solo contemplan el epígrafe CNO 3721, que es atleta profesional, pero que Messi tiene el 3721, Mbappé también, pero Ancelotti también. Cuando Ancelotti no es un atleta profesional, es un técnico profesional o cualquier otro entrenador, ¿vale? Y aquí es donde tenemos la gran discusión en este momento. ¿Por qué? Porque Tesorería se agarra a esto y no te deja meter en el sistema los contratos 106/85 porque no entran por CNO. Lo digo, nosotros desde Cataluña hemos lanzado una consulta vinculante a Tesorería a través de la Asociación de Clubes para que, por favor, arreglen esto porque entendemos, y además hay jurisprudencia del Supremo que dice que un trabajador del tipo de contrato 1006/85 puede, es decir, aunque su epígrafe ponga que es atleta profesional, se considera que es entrenador, por tanto, entraría dentro del objeto de la ley, y si es entrenador de menores y en una entidad sin ánimo de lucro tendría que estar bonificado. Esa es una batalla. Lo digo porque le puede pasar a muchas otras entidades, ¿eh? Nosotros no somos los únicos. Hay muchas entidades que nos estamos encontrando con esto, que este tipo de técnicos no entran por esto y ahí esto. Y la segunda es que en la ley hay un punto, no recuerdo ahora en qué artículo, en un punto, porque la otra solución que me dirías podría ser fácil, cambia los contratos a contrato normal. Pero hay un punto en la ley que te dice que no serán bonificables las contrataciones nuevas que hagas sobre trabajadores que no lleven un mínimo de 6 meses no contratados. ¿Qué quiere decir? Que si tú terminas los contratos a final de esta temporada, el contrato de los técnicos, y en septiembre lo intentas dar de alta como contrato, digamos, de régimen normal, tampoco son bonificables. Digo todo esto porque la ley está muy bien, pero tiene sus trampas, digamos, técnicas, donde estamos ahí peleando, porque eso tiene impacto fuerte e importante en algunas entidades, sobre todo las que tenemos mucho volumen y lo tenemos regulado o lo tenemos contratado por el 1006/85, ¿no? Y eso es yo quería preguntar, ¿vosotros habéis hecho a nivel, no sé, de Aragón o alguna otra consulta, o alguien más ha hecho alguna otra consulta sobre este tema a Tesorería? Como bien dices, que no he tenido tiempo de explicarlo, sí que a la hora de legislar, pues igual que nos ha pasado, se cuenta un poco la casuística de nuestra fundación, que era un poco controvertido querer estar en el registro de entidades deportivas siendo una fundación canónica que no tiene que estar en el registro, pues ahí el legislador se deja casos fuera como el que acabas de comentar. Vamos a encontrarnos con 3 situaciones. Entidades que se dediquen a la base, 100%, como la nuestra en la inmensa mayoría, o entidades híbridas, como puede ser la vuestra. Tendráis deportistas profesionales o gente que se dedique de manera profesional y gente que no, y clubes que se dedican 100% profesionales, ¿vale? A esos niveles nosotros en nuestro caso no hemos hecho ninguna consulta. Eso es lo que te puedo avanzar, ¿vale? Pero sí que es una reivindicación que entiendo por lo que hablamos, por el dinero y el ahorro que supone, y que tenéis que llevar vamos, hasta el último extremo, evidentemente. Pero en cualquier caso, lo que yo digo es, como además José Luis y Ricardo lo saben, que la consulta que hemos hecho desde Cataluña a través de la asociación, que en cualquier caso, cuando tengamos respuesta, yo entiendo que será vinculante para cualquiera, que lo pondremos a disposición, pero lo comentaba para que se sepa que hay ese tema que en algunos casos puede representar mucho y mucho dinero, que lo estamos peleando para que la administración se aclare y exactamente nos diga hasta dónde podemos llegar. En nuestro caso, ya te avanzo, hicimos la consulta a través de Caixa Seguridad Social, la nuestra, de nuestro caso de fundación, y otras consultas de estar de coordinadores, campus de verano y demás. Seguridad Social, poco menos que se lava las manos, te remite a la norma, te dicen que la leves la consulta al SEPE. El SEPE te responde exactamente lo mismo con un copia-pega y en último término terminas hablando con Inspección de Trabajo directamente, ¿vale? Es Inspección de Trabajo la que
también lo digo, está algo verde con el tema, porque de hecho con Inspección de Zaragoza hablé personalmente en Nuria, la inspectora, y me decía, Héctor, sabes tú más que yo. O sea, así, están en ese nivel de poco conocimiento por lo reciente que es la norma, no por otra cosa. Y finalmente me lo lograron ratificar desde el SEPE, que sí que Fundación era bonificable. Pero hay que insistir, evidentemente hay que insistir, porque es una pelea que, ya os decía de antemano, que merece la pena. O sea, merece la pena. ¿Alguna consulta más? ¿Pregunta? Dejamos para el final. Damos paso a Albert para que no... Venga, pues Venga. vamos a la fiscalidad. Perfecto. Entonces al final no tenemos, entiendo que no funcionaba finalmente. A ver si... A ver, es que se ha quedado atascado, creo. Que están cambiando la presentación. Vale. Vale. Perfecto, pues muchas gracias por también darme la oportunidad de estar aquí, en particular a Ricardo, pero todo a Cedir. Estar aquí un poco combina mis dos grandes pasiones, ¿no? No quiero hablar de mí, venimos a hablar de la fiscalidad, pero me hace especial ilusión porque por un lado, como abogado de impuestos, pues asesoro a mucho tipo de cliente, pues empresas, sean nacionales, multinacionales, personas físicas, familias, pero también lo que más pasión me da y cada vez estoy asesorando más es en el ámbito de deportistas profesionales, ¿no? Que hoy en día, pues a nivel fiscal, lo típico, ¿no? Soy un tenista, donde vivo, donde no vivo, porque al final en España estoy poco con tantos torneos o, bueno, pues gente del motociclismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre me gusta mucho, ¿no? Pues el deporte, que es algo que siempre me ha apasionado. Yo siempre he practicado baloncesto toda mi vida, en un club también, en mi caso de baloncesto, en la ciudad de Tarragona, que soy de ahí. Y esa pasión por el deporte también, en mi día a día profesional, la combino con asesorar digamos, de forma pro bono a asociaciones y fundaciones, ¿no? Sí, a entidades sin ánimos de lucro, y deciros que estoy en particular como fundador en su día y hoy en día en el comité ejecutivo de una fundación que se llama Fundación Pro Bono España, que asesora a organizaciones sin ánimo de lucro, ¿vale? Las deportivas, habría que ver el caso, pero que sepáis, si buscáis Fundación Pro Bono España, ¿vale? En Google veréis que somos una fundación, ¿vale? Que lo que da es asesoramiento jurídico, no la fundación, sino que intermedias que puedas tener un gran despacho español, ¿vale? Sea un Cuadrecasas, un Uría, un Garrigues, mi despacho que se llama Todainelo, que estamos en Barcelona y Madrid, ¿vale? Y para asuntos muy complicados, ¿no? Pues determinadas asociaciones sin ánimo de lucro pues pueden acceder a este asesoramiento jurídico de calidad y para temas complejos, ¿no? de forma gratuita, de manera que, pues bueno, pues como igual que es importante que esa seguridad social, esas cotizaciones puedan quedar en la caja, ¿no? de la organización, pues que también a lo mejor, pues si se puede no gastar en abogados, poder pelear tus derechos en un juzgado, donde sea, en nombre de la asociación, pues eso también puede ser muy, muy positivo, ¿vale? Bueno, hecha esta introducción, ¿vale? He preparado este gráfico un poco en el que en el centro está alguna ley que ha mencionado Héctor, ¿no? Que es la Ley 49/2002 de la Ley del Mecenazgo, ¿vale? Si vamos, esto es una ley tributaria, ¿vale? Pero si vamos más arriba, ¿no? Los abogados siempre distinguimos, ¿no? Entre las ramas del derecho, ¿no? Y una rama del derecho es el derecho, digamos, civil, ¿no? Y tenemos, por un lado, dos leyes distintas. Si os fijáis, el año 2002 fue especialmente prolífico en este país a la hora de hacer estas leyes. Son unas leyes a veces ya un poco anticuadas, han pasado más de 20 años, necesitarían cierta renovación, ¿vale? Si empezamos por arriba, por las leyes civiles, vemos la Ley de Asociaciones, que es la Ley Orgánica 1/2002, ¿vale? Que es orgánica porque, eso es muy de un tecnicismo jurídico, ¿no? Pero es orgánica en el sentido que es una ley de peso que necesita que el Parlamento no la apruebe por mayoría simple, sino por mayoría calificada, mayoría absoluta, en este caso, y es una ley orgánica porque recoge lo que es el derecho de asociación que está en la Constitución española, por lo tanto, un derecho fundamental. Ahí me equivoqué en la derecha, cuando hablamos de ley de fundaciones, realmente es una ley, no debería figurar que orgánica, es ley y punto, ¿vale? La Ley 50/2002, porque ahí, curiosamente, aunque las fundaciones es algo también muy importante, no derivan de ese derecho fundamental de la Constitución española, ¿no? Bueno, pues esas leyes que tenemos civiles, que la fundación que comentaba él, ¿no? La fundación canónica se ubicaría aquí en la Ley 50/2002 a nivel de funcionamiento civil, y muchas asociaciones vuestras deportivas, ¿no? Os ubicaríais en la 1/2002,
muchas veces se tiende a pensar que porque estás en cualquiera de estas dos cajitas de arriba, cuando tú bajas al plano del derecho tributario, que siempre es más exigente porque allí tienes Hacienda, ¿no? No hay todavía una autoridad civil que sea tan puntillosa como nos pasa en el derecho tributario, cuando tú bajas al detalle, mucha gente piensa que por estar en esas cajitas vas a caer en la cajita verde, ¿no? De la ley del mecenazgo, que es la ley fiscal, por eso está pintado en verde, donde todo el mundo quiere estar, idealmente, ¿no? Pues ocurre que muchas asociaciones, lamentablemente, van a caer a través de la línea, ¿no? De la flecha roja, ¿vale? En una situación de tener una fiscalidad básicamente general, ¿vale? De no tener unos beneficios fiscales, al menos no tan potentes como son los beneficios fiscales de la Ley 49/2002. ¿De qué depende básicamente? Vamos a pasar a la siguiente. Vale. Depende básicamente de que las asociaciones, ¿vale? Para caer en la ley del mecenazgo fiscal, necesitan de la declaración de utilidad pública, ¿vale? Al contrario que una fundación, cualquier fundación, una vez vuestra fundación se constituye, ya automáticamente ya está calificando para esta ley y debe cumplir un requisito formal muy sencillo, que es ir a Hacienda, ¿vale? Modelo 036, marco una casillita, a partir de ahora yo califico por este régimen 49/2002. Punto. Luego hay que hacer esos certificados, que te los hace Hacienda una vez estás allí, como comentaba antes, a nivel de seguridad social, unas formalidades relativamente sencillas. ¿Qué ocurre, ¿vale?, con las asociaciones que necesitan de un paso extra que se llama declaración de utilidad pública, que muchos lo conoceréis? Y bueno, el Sabadell, de hecho, me consta que lo tenéis ya desde hace unos 4 años, creo, ¿no? Y que entiendo que, por lo menos en la parte fiscal, eso os ha cambiado la vida. Si no, me puedo imaginar que te supone estar en una situación muy, muy privilegiada en ese sentido, ¿no? Porque los beneficios que una vez obtienes esta declaración pasan por cosas que a lo mejor os afectan un poco en el día a día, pero para que veáis hasta qué punto pueden ser ventajosas, imaginamos que tenemos una sede social que nos mudamos de ella, pero la conservamos en el patrimonio de la asociación. Bueno, y buscamos un inquilino normal, que se montan unas oficinas, una empresa, una tienda, ¿no? Ese alquiler que se obtiene si eres una asociación de utilidad pública, ¿vale? Y te acoges, que el acogimiento entonces ya es sencillito, a la Ley 49/2002, a esa fiscalidad, puedes cobrar ese alquiler neto de impuestos. Puedes vender esa sede neto de impuestos, ¿vale? Sin pasar por Hacienda. Entonces realmente es un antes y un después, aunque somos conscientes que no son cosas del día a día, ¿no? Pero para que veáis hasta qué punto, ¿no? Oye, te puedes ahorrar impuestos sobre bienes inmuebles, plusvalías municipales, una gran retahíla de impuestos que realmente te pueden dejar de aplicar por estar en esa ley. Muy importante también el tema de recibir donativos, ¿vale? No solo que los recibas y tú no tributes, sino que además esos donativos o incluso donaciones importantes, ¿no? Que algún socio que no tiene herederos decide instituir heredero o dejar un legado, una herencia suculenta a esa asociación deportiva, por ejemplo, pues que todo eso no tribute. Y además lo que es el donante puede tener los beneficios fiscales en IRPF, ¿no? Entonces, realmente es interesante de cara a que hay gente que quiere colaborar, eso sí, que no sea de forma encubierta, que no sea como los colegios concertados hay una donación de 200 euros porque la Hacienda las está atacando, ¿no? Qué casualidad que usted hace una donación que se deduce en el IRPF y hace la donación desde que el niño, el primer hijo, ¿no? Le empieza en primero de primaria y cuando el último hijo que usted tiene, ¿no? El más pequeño, termina el bachillerato, ya no está vinculado ahí, usted no hace donaciones. No parece que sea una donación pura y simple, sino que parece ser que va vinculada a que tengo a mi hijo en el cole y al final suele ser, ¿no? En estos casos, y Hacienda lo ataca así y lo ve así, una donación encubierta, ¿no? O sea, una prestación de servicio encubierta, digamos, no una donación real, ¿vale? Y entonces, en el tercer recuadro aquí, ¿vale?, que se aspira en esos casos, es que se aspira, cuando estás en la Ley 49/2002, a que sea una entidad parcialmente exenta, ¿vale? Parcialmente exenta significa que, pues a lo mejor si tú abres una tienda en que vendes productos, eso tributa normalmente, pero puedes aspirar a que lo que sea tu actividad, tu objeto social de la asociación, no te tribute, ¿vale? Pero aquí estamos
en que Hacienda nos consta que ha empezado a atacar una serie de clubes, ¿no? Incluso de aquí, en el seno de ACEDIR, de que precisamente por no tener, ¿no? Volvemos atrás, esa declaración de utilidad pública, aunque con toda su buena fe esa asociación, ese club deportivo entendía que le aplicaba, porque es verdad que si tú te miras la ley, digamos, aunque lo miras a fondo y con buena fe tú puedas interpretar de que esto está exento, pero al final Hacienda lo tiene muy bien a nivel técnico para decirte que no, que realmente las actividades que están exentas tienes que colocarte en que tienes que estar en la Ley 49/2002, ¿vale? Y entonces poder invocar que tú haces una explotación económica de prestar servicio de carácter deportivo a personas físicas que practican deporte o educación física, obviamente, y eso está en rojo, ¿no? No vale deportistas profesionales, una vez ya te empiezan pues, a hacer natación profesional, etcétera, ni vale a espectáculos deportivos, pero esas actividades sí te podrían entrar en el artículo 7 de la Ley 49/2002. Pero ¿qué pasa? Que esto es en el seno de la Ley 49/2002. De manera que si tú eres una asociación, no tienes la utilidad pública, te van a decir que lo que tú haces es una explotación económica, tú vas a intentar decirle a Hacienda que no es explotación económica y no te lo van a comprar, porque Hacienda te dice que organizar cualquier tipo de competición, por mucho que sea tu objeto social, ¿vale? Pues un club de balonmano, pues balonmano, un club de caza, un club de natación, que esto al final es una explotación económica, ¿vale? Además de la EAT tenemos varias consultas de la Dirección General de Tributo, que es un órgano, digamos, asesor o que emite consultas vinculantes, más de 20 clubs, 30, 40, podéis verlo, son datos publicados, ¿no? Han preguntado a la Dirección General de Tributos, oiga, mi club tal, no tengo utilidad pública, pero dígame que esto no es una explotación económica, no tributo. La DGT no de tráfico, sino la de tributos, que a mí me da más miedo a veces que la de tráfico, nos acaban diciendo que no, que usted está, lo que dice la definición fiscal de actividad económica, ¿no? Organizar una serie de medios personales y humanos para ponerlos en el mercado, con lo cual pues esa actividad, ¿no? Que tú haces de montar cualquier cosa con niños, un campamento deportivo, etcétera, etcétera, que todo eso es explotación económica. Por lo tanto, la única forma que tendríamos de, como esa explotación económica y no lo podemos negar, vamos a que sea explotación económica del artículo 7 en ese sentido, que no es competición, no es espectáculo deportivo, y dentro del artículo 7, claro, para caer en el artículo 7 debemos caer de nuevo, ¿no?, en la Ley 49/2002, por lo tanto, o somos una fundación como la que tenéis vosotros, o somos una asociación con la declaración de utilidad pública, ¿vale? ¿Qué hay que hacer, entonces, llegados a este punto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los pasos, ¿no?, que habría que hacer? Los pasos es, cada caso es un mundo, ¿vale? Habría que revisar el caso, entender bien en qué situación se está. Es verdad que la declaración de utilidad pública exige que me mire en el espejo y que intente decir, o que pueda decir, que hago una actividad de interés general, ¿vale? Y eso es lo que los abogados llamamos el interés general, un concepto jurídico indeterminado, ¿no? O sea, ¿qué es el interés general, no? Bueno, pues el deporte en general suena muy bien y está recogido en la Ley 49/2002 como que la práctica del deporte, como igual que puede haber asociaciones para evitar la exclusión social o para la educación o para la cultura, ¿no? Pues el deporte estaría allí, pero además debemos ir un paso más allá, ¿vale? Deporte para el interés general es lo que hago yo, ¿no? En general, yo creo que lo es, porque todo se busca, ¿no? El deporte al final es salud, es sociedad, es algo que la comunidad necesita, ¿no? El tema es que hasta qué punto, ¿no?, la autoridad que conozca del caso va a entender que es interés general, con lo cual habrá que hacer un muy buen expediente, hay que ver el caso por caso de cada asociación, ¿vale?, ver los datos que recabamos que nos dan ese interés general y luego, pues, evidentemente, para eso estamos los abogados, para sacar punta aquello que tiene más interés general, ¿no? La misma realidad explicada con una serie de argumentos, pues no es lo mismo que explicarla de forma sin gracia, digamos, ¿vale? Pero una vez veamos que hay esa viabilidad, iniciaríamos ese proceso de declaración de utilidad pública, se lleva a cabo ante el Ministerio. Es verdad que en alguna comunidad autónoma
puede ser ante la Consejería de Justicia, ¿no? Ante el organismo que cada comunidad autónoma tenga establecido. Por ejemplo, si es una asociación de ámbito autonómico regulada por normativa autonómica. Y una vez hiciéramos el paso 2, el 3 es el que os decía que es sencillo, ¿no? Que es, al final es ir a Hacienda y comunicar que te quieres acoger, ¿vale? Y cada año no hace falta que renueves esa comunicación, esa voluntad de seguir, mientras evidentemente no te va a interesar salir, y lo que cada año tienes derecho a obtener un certificado que te sirve para 1000 cosas. No es una patente de corso, pero es un documento que te sirve mucho a 1000 maneras, ¿no? Incluso para lo que comentábamos de conseguir esas deducciones. Pensad que a nivel de deducciones, de donaciones que haya, si alguien os dona 150 euros y es la única donación que hace, en IRPF es tan heavy la deducción que es del 80%, acaba recuperando 120 euros en su declaración de la renta. Es decir, que realmente, si la gente entiende esto, es una gozada, ¿no? Tú dar 150 euros como donación pura y simple, ¿no? Que puede ser a veces en un sorteo que se organiza, que puede ser pues en un acto solidario que, yo qué sé, haces una pequeña subasta por una camiseta de algún deportista del club. Aportas 150 euros, de los cuales Hacienda te devuelve 120, ¿no? O sea, al final te ha costado 30 euros y te has llevado esa camiseta en la subasta, ¿no? Eso es un ejemplo extremo, no siempre será así, pero como mínimo siempre recuperas, ¿no? El 35, incluso el 40%, si estás fidelizado y cada año vas donando, ¿no? Un donativo igual o superior a tu club. O sea, que realmente yo creo que eso también fideliza y en el sentido que comentaba el compañero de antes de la comida, ¿no, Carlas? Pues también es una herramienta de fidelizar y de llamar la atención en ese sentido, que es interesante. Incluso para las empresas, ¿vale? Una empresa que os hace un donativo a una entidad 49-2002 recupera el 35% vía impuestos, ¿vale? Cuando a lo mejor se lo gasta en publicidad, al final es un gasto deducible, pero si es un puesto de sociedad es el 25%, al final puedes recuperar, entre comillas, ese 25%. Fijaros que estamos hablando del 35%, incluso el 40%, si hay esa fidelización de esa empresa con el club, ¿no? Si cada año le aporta ese dinero. Entonces, realmente puede recuperar el 40% versus el 25%, como al final también puede ser una forma de sponsorización, de publicidad al final para esa empresa, realmente puede ser también importante, ¿no? A la hora de conseguir esos fondos adicionales. Y nada, por último, entrar un poco en cómo funciona, para los que os podáis animar, ¿vale? Cómo funciona o qué se os pide, ¿no? Para esa declaración de utilidad pública, para conseguirlo. Bueno, son cosas que no son nada fuera de lo común, que a lo mejor os podéis imaginar, que es la memoria de actividades, cuentas anuales, certificado de estar al corriente con Hacienda, con Seguridad Social también, impuesto de actividades económicas, en su caso, ¿vale? Y, por supuesto, tiene que haber un acuerdo del órgano de la asociación, ¿no? De la junta directiva, digamos, para llevar adelante esto, ¿vale? Para que quede claro que hay esa voluntad de solicitar la declaración de utilidad pública. ¿Qué sucedía aquí? Enlazamos otra vez con lo del interés general. Nos hemos encontrado tradicionalmente con que Hacienda, porque en este proceso el Ministerio del Interior recabaría normalmente de Hacienda un informe sobre qué le parece, ¿no? Que se puede acceder aquí, cuando realmente, vale, sabemos que el fin es fiscal, sabemos que el fin es Hacienda de conseguir ese proceso, pero al final para mí, ¿no? Es un fin que va mucho más allá, ¿no? Hacienda tendría que estar involucrado lo justo, pero bueno, sí que se le pide un informe. Hacienda había sido muchas veces con clubes deportivos típicamente reacio, y hay un caso cumbre, ¿vale? Que fue en el año 2012, que el Tribunal Supremo, ¿vale? Fue el Club Natación Manresa, que llegó al Supremo porque se le había denegado y se le dio la razón, ¿vale? En el sentido de que, bueno, pues el informe de la agencia tributaria, positivo o negativo, pues podía ser de peso, pero no tenía por qué condicionar la opinión del Ministerio, ¿no? Entonces, desde entonces hemos ido avanzando en esto, y como se demuestra que hay clubes que ya lo han conseguido, creemos que tiene sentido, aunque a Hacienda le duela, porque al final, ¿no? Un poco como pasa en la Seguridad Social, a veces abren la mano, pero les cuesta mucho, y una vez la abren, ¿no?
también como comentabas por ahí, luego buscan el recoveco para no darte el beneficio que te han dado. O sea que, bueno, pues básicamente es eso. No sé si tenéis alguna pregunta de cómo funciona el procedimiento o toda la organización fiscal y administrativa. Hola, gracias, Albert. Ya te pregunto yo, pero aprovecho ya que no estamos en Valladolid, pero te aprovecho que estás aquí. Hay otro tema fiscal que este es bastante claro y es un proceso bastante, digamos, organizado y metódico. Hay que conseguir la declaración de utilidad pública y tal. Pero hay otro tema fiscal que también nos preocupa mucho, creo que a todos los que estamos aquí. Y es el tema no del IS, del impuesto de sociedades, sino del IVA, que se va condicionado al régimen de IVA que cada asociación ha decidido. Y aquí es independiente. Si digo alguna cosa que no es cierta, Sí, vas bien de momento. Creo que es independiente de que seas de utilidad pública o no, que tú pues te puedes acoger al régimen general, mantenerte en régimen general o ir al de la excepción del IVA. La mayoría de clubes nos hemos acogido al de la sección porque al final las cuotas de socios, dado que son cuotas por servicios deportivos, pues como tales están exentas y tal. Pero después ahí entramos en la contradicción, bueno, en lo que nos duele, y es que todo el IVA nos lo comemos, ¿no? Claro. Y ahí está la famosa discusión. Yo lo que te quería preguntar es saber tu opinión desde el punto de vista legal, cómo lo ves, y porque esto lo llevamos intentando ahí. Cuando Héctor ha puesto la lista de reivindicación de la Seguridad Social, si vamos a la del IVA, creo que aún más antigua, porque ahí la grande reivindicación está, ya sé, Hacienda, que no me vas a dar, que es decir, que si voy a la exención para los ingresos, no me vas a devolver el IVA soportado, pero ahí hay un IVA soportado que es el que nos duele, que es el de las inversiones. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos a las entidades, la mayoría, que parece lógico que para tu actividad ordinaria, si en tus ingresos ordinarios no cobras IVA, el IVA que tú pagues, que se te repercute por tu actividad ordinaria, es decir, por el recibo de la luz, pues que tampoco te lo puedas deducir, ¿no? Pero claro, cuando vamos a inversiones, y en algunos casos, en muchas entidades, inversiones millonarias, ¿vale? Claro, el IVA ahí duele mucho, porque no es lo mismo que una inversión te cueste 1 millón que 1.200.000. Ese tema me gustaría saber cuál es tu opinión, cómo lo ves y si ves algún tipo de recorrido en ese sentido que se pueda avanzar, que no sea por el pacto político en un momento determinado, aprovechando pues circunstancias políticas que nos puedan beneficiar, que un poco ha sido lo de la seguridad social, ¿eh? Sí, al final se ha dado todo el... Se ha aprovechado el momento y tal. Me quería saber tu opinión respecto a este tema. Muy, muy interesante. Está perfecto lo que has dicho, es así, simplemente para poner contexto para quien no lo tenga tan claro, que no esté tan acostumbrado a ver la fiscalidad. En efecto, ¿vale? Existe una normativa distinta, pero que en el IVA, ¿no? Que si das servicios a persona física, ¿vale? De deportivos, y una vez más, no a profesionales, puedes que esté exento de IVA, ¿vale? Siempre y cuando seas establecimiento de carácter social, ¿vale? Afortunadamente, aunque suene un poco que parece carácter social que tengas que ser una ONG, no, afortunadamente el procedimiento de reconocimiento del carácter social, ¿no? de ese establecimiento deportivo, nos consta que Hacienda lo está dando. Es importante pasar ese procedimiento con Hacienda, mucho más simple que el de utilidad pública ante el Ministerio, ¿vale? Pero, en efecto, entonces puedes tener este IVA exento. ¿Qué pasa cuando una sociedad o una organización, quien sea, tiene un IVA exento? ¿Vale? Eso es muy importante entenderlo por todo el mundo, ¿no? Que es que, claro, siempre habéis escuchado aquello, no, este tiene empresa, este se deduce el IVA, ¿no? Sí, te compras un coche, eres carpintero, el IVA de la gasolina te lo deduces, el IVA de la compra de la inversión del coche te lo deduces, ¿no? Al final te puedes recuperar ese IVA porque tú estás cargando IVA en el mercado. ¿Qué sucede? Que si no cargas ese IVA en el mercado, dices, mira qué bien, porque si yo cobro 100 por un curso de natación, los 100 son para mí, ¿vale? No es que sean 100, que sean 90 más 10 de IVA, por poner un ejemplo. Pero claro, eso tiene una contrapartida, ¿no? Que es que no te puedes deducir el IVA que soportas. Y a lo mejor el IVA de los ordenadores, cuando vas a comprar a la casa de informática, es poco, ¿vale? Pero en efecto, como bien comentas,
¿qué sucede cuando tú haces una gran inversión, ¿vale? Y te gastas 1 millón de euros en un pabellón, en construirlo o en reformarlo, ¿no? Y tienes todo el IVA al 21% de esas obras de los proveedores, de los industriales, del arquitecto, de los materiales, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un problema. Entonces, yo te diría aquí que no hay soluciones mágicas. Sí que es verdad que existen una serie de regímenes de prorrata, de IVA, que puedes intentar distinguir qué actividades haces con IVA, cuáles sin IVA. Deberías luego poder asociar que ese pabellón, por ejemplo, que has hecho la inversión, está asociado a la competición deportiva en la que a lo mejor cobras entrada para ver los partidos de waterpolo y eso sí lleva IVA. Pero claro, al final la afectación debería ser parcial, porque en esta misma piscina, ¿no? Pues haces también los cursillos durante las tardes de lunes a viernes exentos de IVA, ¿no? Entonces a veces se plantea, ¿no? Con esos regímenes de prorrata de IVA o sectores diferenciados de IVA, que también es otra forma que a veces se puede estudiar, se plantea un poco para darle más forma a esto, separarlo con entidades, ¿vale? Es decir, tengo una fundación, ¿no? Tengo una asociación y la fundación hace esto y alquila, pero claro, si la alquilas tiene que ser con IVA, si se lo quedas con IVA, quien hace la actividad exenta de IVA, ese IVA en el alquiler no lo puedes deducir. Entonces, yo ahí las experiencias que he tenido de ver fórmulas imaginativas han acabado mal con Hacienda. Me ha recordado mucho el caso que me planteas a una fundación privada de Barcelona, un colegio religioso concertado, ¿vale? Pero que había hecho esas obras y como la enseñanza le pasa lo mismo, que tú no cobras IVA en las matrículas o en las cuotas que pagan los niños, pasaba eso, ¿no? Entonces, sí que vimos un sistema muy alambicado que habían hecho a través de varias fundaciones de la misma, digamos, orden religiosa, en el que jugaban con que se hacía esa obra por parte de una de las, incluso que diría que había alguna SL, alguna sociedad y tal, pero al final, cuando Hacienda entró, se cayó como un castillo de naipes. También a lo mejor con el prejuicio, ¿no?, de que a lo mejor al ver temas canónicos o de ciertas órdenes religiosas nos da la impresión, ¿no?, que a veces atacan más. Quiero pensar que con el deporte podrían ser algo más benevolentes, pero tampoco confiaría mucho. Y entonces, bueno, nos podemos plantear soluciones imaginativas, pero me temo que ninguna segura. Y como más imaginativa y como más impuestos nos ahorremos, seguramente más riesgo de que Hacienda venga y nos la cuestione. Entonces, lamento no tener una solución mágica ahí. Al contrario, que creo que es algo con lo que debéis vivir y convivir, sin perjuicio que se puede mirar, sí, lo que te comentaba de sectores diferenciados, prorratas, sí, pero también montar estructuras singulares de ahí están condenadas al fracaso una vez Hacienda de las ve, ¿no? Porque al final sí que... Sí. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más. Pues un